Buenas tardes para todos. ¿Los escuchan? Asumimos que sí. Bueno. Buenas tardes, Bucaramanga. Homecenter Calima, escucha. Bueno, ok. Bueno, esta tarde tenemos la capacitación de Profilan, pero básicamente es de recubrimientos para maderas. Nos acompaña el señor Edward Merkler, que viene de la casa matriz que produce el Profilan, que es Rutgers, y vamos a tener hora y media más o menos de capacitación técnica con énfasis en los sistemas base de agua. Necesitamos que seamos muy participativos, sobre todo con las preguntas. Aprovechemos que es una oportunidad de una persona que viene de una empresa que tiene una tecnología de punta para el mercado de maderas, tanto desde la ionización como lo que tiene que ver con los acabados y la protección de madera intemperie. Así que vamos a arrancar y necesitamos mucha concentración y mucha participación. Adelante, Edward. Buenos días. I must start in English and my translator is translating in Spanish. Edward va a dar la conferencia en inglés y nosotros la vamos a traducir. Timber, I can live here or here is okay. The timber elements are exposed to various influences. The humidity, temperature, sunlight, environment, mechanical stress, biological. Los elementos de madera están expuestos a varias influencias, acciones, como son la acción de la luz solar, la humedad, lo que es el impacto de las condiciones ambientales, los esfuerzos mecánicos, el ataque biológico y los cambios de temperatura. And we must protect the wood with paint. Y nosotros debemos proteger la madera con pinturas, con recubrimientos. Hay micrófonos abiertos, no se escucha bien. Nos dicen por acá que eso es un computador el que está generando la interferencia. Con ustedes casi no se entiende. Andrés, ¿ustedes se escuchan bien? No, se escucha un micrófono abierto y no sé quién tiene la que lo tiene abierto. Es que nos dice acá el técnico que parece que es un computador o un teléfono. Pero entonces, así como estás hablando, que coja el micrófono en la mano, para que escuchemos mejor hasta que el micrófono abierto se dé cuenta pues que está interfiriendo. Listo. Okay. Ahí escuchan mejor. Sí, así está mucho mejor. Listo, Okay. dale. Gracias. Entonces, repito, los elementos construidos en madera están expuestos a varias interacciones, a varias influencias, como son la acción de la luz solar, elementos ambientales como químicos y contaminantes, esfuerzos mecánicos, ataques biológicos, cambios de temperatura y humedad. Against all these various influences, we must protect the timber. Y por todas estas acciones sobre la madera debemos protegerla. And we do this with Profilan, water-based and solvent-based. Y por esto nosotros producimos el Profilan, tanto base de agua como base de solvente. But the future is for the water-based product. Pero el futuro está en los productos a base de agua. First, we want to look the processing of wood in the outdoor area about the European DIN EN 927.
for the application levels. Primero vamos a mirar pues los elementos construidos con madera bajo la norma DIN 927, que es la que digamos impera en Europa para regular lo que tiene que ver con acabados para madera. Recuerden que aquí en Colombia pues son las normas ICONTEC. We have three stable. The first is the dimensionally stable element, and this has allowed a very limited approval. The examples are windows, doors, and to paint these products with a high build system, and you need a dry film between 100 and 120 microns. Vamos a mirarlos primero desde el punto de vista dimensional. Hay elementos dimensionalmente estables, como son las puertas y ventanas. ¿Qué quiere decir esto? Que esos elementos no se mueven mucho, no se elongan o se contraen porque no tienen esa libertad. Y a ellos se les puede aplicar recubrimientos que forman alto cuerpo, o sea que pueden dar altos espesores. Y como vemos ahí en la columna del extremo derecho de ustedes, los espesores recomendados son de 100 a 120 micras o micrones. The next one is the limited dimensionally stable elements. They can move a little bit with weathering. They have a limited authorization. For examples, folding shutters, boardings, wooden houses, gardens, furnitures, claddings. And for these products, for these elements, you need an intermediate layer or an intermediate coat, and the dry film thickness is between 15 and 16 micron. 50 and 60 microns. El segundo grupo son los elementos dimensionalmente estables, pero con limitación. ¿Cuáles son? Por ejemplo, persianas, muebles de jardín, casas, que digamos que tienen algún tipo de movilidad en la madera, y para ello se recomiendan acabados que tienen un cuerpo intermedio, unos espesores intermedios, que están entre 50 y 60 micras. The third one is the not dimensionally stable elements. They can move about the weathering and unlimited, and normally is this fences, sheets, overlapping boards, deckings, and for this product you need a low build system with a dry film between 10 and 40 microns. El tercer grupo son los elementos que no son dimensionalmente estables, no están, digamos, sujetos por ningún lado y tienen una movilidad, digamos que ilimitada. Y son objetos como cercas, por ejemplo, como son los decks y tablas en general, que ellas requieren cuerpos de pintura bajitos, o sea, espesores muy bajos, que pueden estar entre 10 y 40 micras. And for all these elements, you need different products. Para todos estos elementos, uno normalmente requiere diferentes productos. Then we want to look about the classification of the construction. We see we have protected elements, we have parity protected elements and not protected. Ahora vamos a mirarlos desde el punto de vista de los componentes en una construcción. Tenemos elementos protegidos, parcialmente protegidos y no protegidos. And also for these different constructions, we need also different
products. Y basado en la diferente protección de estos elementos, necesitamos también recubrimientos diferentes. Ahí vemos ejemplos por ejemplo, en los protegidos están los toldos, por ejemplo, ventanas, puertas, balcones. En los parcialmente protegidos encontramos sobre todo algunos elementos externos en fachadas como algunas ventanas y puertas y también toldos. Y en los no protegidos encontramos edificios o construcciones de madera hasta de 3 pisos, donde digamos que hay diferentes elementos y tienen niveles de protección diferentes, pero normalmente no están protegidos. Okay. In the European market is very difficult with the active ingredients. We have regulating by the law, and we are looking, or we have 2 different regulatings. The active substance concentration above the limit value, and these are against blue stain, insect protection, and fungi. And you must the subject to approval, and this product is here Teoma Plus and Fina Plus. And these products are only for outdoors. You want to translate? Yeah? En Europa es muy complicado el uso de los ingredientes activos, y cuando estamos hablando aquí de ingredientes activos nos estamos refiriendo específicamente a los biocidas. ¿Por qué? Pues porque la madera intemperie está sujeta a la humedad y entonces tiene esos ataques, y allá se tienen que regir muy estrictamente a los términos de ley, a las regulaciones de la ley. En Colombia realmente todavía eso no está, digamos, tan regulado, pero lo que podemos decir acá es que dependiendo del uso que le vamos a dar, interior o exterior, vamos a requerir esa protección especial con biocidas. En Colombia usamos para exteriores, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el trópico, que la humedad relativa es alta y las temperaturas también, entonces usamos Teoma Plus y Fina Plus o Color Plus, que son productos que vienen reforzados con biocidas. Active substance concentration below the limit value. These are, for example, mold and algae protection or film protection. Not subject for approval. You must not go with this product to the law. And this is opaque or Fina. And you can use this for indoor and also for outdoor. Digamos, los productos que están por debajo de esos niveles que exige la ley no necesitan aprobación, pero son más recomendados para interiores. En Europa realmente restringen mucho el uso de biocidas para aplicación interior. En este caso, líneas como Fina Hybrid y Opac cumplen con esto, no tienen ese refuerzo de biocida. Cuando lo tienen, llevan el plus. Por ejemplo, como en Colombia en vez de usar Fina Hybrid por las condiciones ambientales, nosotros vendemos Fina Plus. Pero cuando es el Fina Hybrid es más recomendado para interiores. Okay, we want to start with the water-based product range, and it's called Profilan. Bueno, ahora vamos a empezar con los productos, haciendo una descripción de los productos base de agua. Vamos a empezar con Profilan. Ahí vemos lo que es el sistema de productos base de agua, el rango de productos base de agua. We have there a product called Prevent. This is the base coat with biocide. Empezando por el base coat, es una especie de fondo, se llama fondo Prevent,
y tiene protección con biocida, tiene biocida incluido. We have an intermediate coat. It's called Profilan Secure Isolierlack. Wonderful German words. This product has protection against isolation properties against tannin. Bueno, el segundo producto que estamos describiendo es un recubrimiento intermedio que se llama Secure. El Secure Isolate es un sellante realmente de la madera. Hay casos donde si uno va a echar recubrimientos, sobre todo pigmentados blancos, los taninos de la madera emigran a la superficie y la coloran. Eso en pintura se llama sangrado. Y entonces este producto es un aislante y evita que eso se dé para que el recubrimiento quede con el color deseado que se le quiere dar. Entonces por eso se usa aquí como un intermedio. ¿Y decir que no está todavía en el...? No, todavía no lo hemos traído al mercado, pero es un producto muy interesante. For top coat we have Fina Hybrid, Fina Plus, Top Plus Selva, this is a water-based oil. We have Opac, this is an opaque system. And you can use also a Secure Isolierlack for top coat. Como acabados podemos tener el Fina Hybrid, ese es el que se usa en Europa, nosotros en Colombia es Fina Plus, usamos Fina Plus. También podemos usar un producto que se llama Top, uno que se llama Selva, que es un aceite a base de agua, y el Opac, que es un sistema de colores cubrientes, colores vivos, que se usa para la madera donde no se va a ver la veta. También en algunos casos podemos usar el Secure, que es el fondo que es el intermedio aislante, lo podemos usar como acabado. Then we have, call it Holzengrauer. It's for cleaning the gray wood, and after clean with water you can refresh or repainting with any coat, top coat what you want. Aquí tenemos un producto, el Holzengrauer, que realmente es un acondicionador de maderas agrisadas. Es un producto que permite coger maderas que han estado deterioradas a intemperie, permite recuperarlas, le recupera el color natural y luego ya se sigue con el proceso de acabado con cualquier producto de la línea Profilan o de otro sistema. Carlos? Voy a hacer una pregunta. ¿El que tenga biocida lo hace más impermeabilizante o más inmunizante? El que tenga, aquí hay una pregunta, nos están preguntando que si el hecho de que el sistema o el producto tenga biocida lo hace más impermeable o más inmunizante. No, realmente el que tenga el biocida no tiene que ver con la propiedad de impermeabilización, sino con la protección contra elementos biológicos que lo atacan. Yo le voy a trasladar la pregunta a Edward para que la conteste, pero pienso que esa puede ser la respuesta. The question is, the bioxide in the product produce more resistant to weather or biological resistant? It's again blue stain and fungi or insects, not more, yes. La respuesta, como te la di, es solo una protección contra hongos e insectos. No tiene nada que ver con la resistencia a intemperies. Okay. We have more products, and the one is only for insects, one is only for fungi, one is only for blue stain, and here by Prevent or by Fina Plus we have protection against blue stain and against fungi. Hay algunos productos que solo protegen contra el hongo, contra los insectos o contra el hongo de la mancha azul, pero por ejemplo el Fina protege contra todos esos elementos. Okay. There exist different biocide products.
And one biocide is against the insect, one biocide is against fungi, and the combination from this makes against everything. Existen varios materiales que funcionan como aditivos que pueden ser fungicidas o pueden ser insecticidas. Hay varios materiales que pueden ayudar a controlar esos ataques. Okay. I want to start with the concentrate 700. This product exists in water and solvent base. The concentrate is preventive. Thank you. Is preventive and curative against attack from insects, termites, action against fungi and blue stain. Ahora seguimos con el concentrado 700. El concentrado 700 está disponible en base solvente y base de agua. Y realmente es un producto que es preventivo y curativo contra hongos y contra insectos. ¿Cuál es el producto? Concentrado 700. Lo tenemos en base solvente. En este momento lo vendemos en las tiendas en base solvente y hay tiendas que lo están vendiendo muy bien, pero también lo tenemos en base de agua. Y es un producto que es de uso preventivo y curativo. No todas las maderas, mucha parte de las maderas que se comercializan están o que se usan están sin inmunizar. Y ahí el concentrado 700 presta una ayuda muy importante. Y recuerden, es de uso preventivo y curativo. You can use it for concentrate, and you can use it also diluted with water, the water base, and with solvent, white spirit, the solvent base. Lo podemos usar concentrado o también lo podemos diluir. Como tenemos base solvente, entonces se puede diluir con un solvente mineral white spirit. White spirit? Lo podemos diluir con barsol, el base solvente. Y el base de agua, no hay problema, con agua de la llave lo podemos diluir. Cuando es preventivo, ¿a qué porcentaje se tiene que diluir? Nos hacen aquí una pregunta que cuando es preventivo, ¿a qué porcentaje se debe diluir? When is preventive, what is the concentration or the dilution rate? Preventive, normally 1 to 5. Para uso preventivo se puede hacer una dilución 1 a 5 o 5 a 1, como lo quieran, pero el que es 1 del concentrado 700 y 5 del solvente. Solvente, yeah. Or water. When we use curative is pure. Pure, yes. Concentrate, yes. Cuando lo vamos a usar curativo, lo debemos usar vivo, tal cual como llega, puro. ¿Y el rendimiento cuánto por gallón? How many square meters per liter is this product? Normally, the wood absorb 18 milliliters per square meter 18. by one brushing application. Nos preguntan acá por el rendimiento del concentrado 700 y nos dice Edward que normalmente son 18 metros cuadrados por litro para una sola capa. Una sola capa. ¿Con una sola es suficiente? One time is enough. Normally, no. When you need a protection against insects, you need 250 milliliter per square meter. Nos preguntan que si una mano es suficiente para proteger y nos dice Edward que no, que cuando se trata de ataque, para prevenir contraataque de insectos, requerimos prácticamente el doble porque nos está hablando de 35... Against blue stain, it's 80 milliliters enough. 35 mililitros por metro cuadrado. Metro cuadrado. 35 mililitros. 35 mililitros por metro cuadrado para proteger contra insectos. Para curativo. Para curativo. Listo, gracias. Preventivo.
¿Preventivo? No, preventive. preventive. Es Preventive. preventivo. Okay. Okay, odorless after drying, you smell nothing when it's dry, yes. Protection against insects and very deep penetration and also effective against the termites. Las principales características del concentrado 700 es que después de seco no le queda ningún olor, es inoloro después de que está seco. Protege permanentemente contra el ataque de insectos. Penetra profundamente y rápido. Y además es efectivo contra las termitas, que es, digamos, el enemigo mayor de las estructuras en madera. ¿Cuántas partículas emite el concentrado 700? ¿Cuántas? Partículas, ¿cuántas emisiones de VOC? How is the limit of VOC? VOC in The concentration, the lifetime, it's no end. But we give a guarantee for the solvent-based products for 5 years and the water-based products from 2 years. But he say about regulation. Un momentico que están con una pregunta aquí y ya resolvemos la que vas a hacer. Okay. Vos hablas de la regulación, ¿cierto? ¿O de qué? De los gramos por... Pero vas a ser una limitación de regulación o de qué? ¿No? ¿Cuántas? Porque él dijo que es ilimitado. Que es ilimitada la capacidad de dilución. Ok, listos. Go ahead. Okay. Tenemos otra pregunta. Por favor, adelante con la pregunta que está pendiente ahí en el sistema que estamos resolviendo otra. Sí, gracias. Mira, de Bogotá Sur. Realmente tengo dos preguntas. La primera es, ustedes nos hablaban ahorita cuando aplicamos el inmunizante con brocha, ¿listo? Sí. Que son 2 cargas. Cuando yo lo pongo en inmersión, ¿cuánto tiempo sería lo adecuado para dejarlo? What time is we need when use dipping for application? For dipping, normally 4 seconds. For dipping in the buzzing or something. Nos dice que con 4 segundos es suficiente a inmersión. Pero el secado, ya hablas del secado. Después de la inmersión, el secado. ¿Tú te refieres al secado? Yo le entendí que cuánto tiempo permanecía en inmersión. Sí, ¿cuánto tiempo en inmersión? Sí. ¿Cuánto puedo aplicar el producto? Que hay para otra pregunta. Okay. Si yo utilizo el base solvente, el concentrado 700, ¿puedo utilizar el Final Plus, base agua, o puedo utilizar un Profilan, un teoma solvente? Two questions. First, how many time we need after application of concentrate 700 to put the top coat? Okay. For the water-based product, between 2 or 4 hours, and for the solvent-based product, minimum 12 hours. Nos dice que si utilizamos el concentrado 700 base de agua entre 2 y 4 horas podemos colocarle acabado, pero si usamos el base solvente necesitamos 12 horas como mínimo para aplicar acabado. The second question is if we use water-based concentrate, we can apply a top coat solvent or no? You can apply a solvent and also water-based products. No problem. No problem. Dice que podemos aplicar cualquiera después de que lo dejemos secar, que no hay problema. We must looking always for the drying, yes? Pero que es muy importante mirar bien el secamiento. When I use a solvent-based concentrate, 700, and want to paint the next layer with a water-based product,
then must I wait between 24 and 48 hours, then this must be completely dry. When we use first Concentrate solvent to use water-based, we And, need around 24 between hours. 48 hours. Nos dice que cuando usamos concentrado 700 base solvente y vamos a aplicar encima un recubrimiento base de agua, es bueno esperar 24 horas para hacerlo. La salida del solvente es más lenta que la del agua en estos sistemas. Okay, go ahead, please. Okay, the future is the water-based products. And we have here FINA Plus. This is a thin layer system with biocide. El futuro es los sistemas base de agua y acá tenemos el FINA Plus, que es un sistema con biocida y que se aplica a bajos espesores. The biocide is against mold and blue stain. Repeat, please. Biocide is... The biocide is against mold and blue stain. El biocida que tiene lo protege contra hongos y contra mohos y contra el hongo de la mancha azul. And in Europe, the people use more water-based than solvent-based. In Europe, we have, I think, 90% water-based products and 10% solvent-based products. El 90%, en Europa, él piensa que el 90% de los recubrimientos que se utilizan son a base de agua y que apenas el 10% es base solvente. Ese es un cambio que aquí tenemos que dar y que de alguna manera pues Homecenter está mostrando el camino. Tenemos es que trabajar y explicarle a la gente para quitarle los mitos, porque tienen muchos mitos en torno a eso. Tenemos que capacitar mucho. Okay, the water-based product starts for 20 years. And to 20 years before, they use everybody use a solvent-based product, and now they've changed everything, and 90 to 10%. Yeah. A ver, realmente los sistemas a base de agua empezaron hace 20 años, más de 20 años en Europa, y solo hasta ahora, pues digamos, han logrado voltear la proporción de uso. Es 90-10 ahora, antes, before is 10 years ago is... 20 years ago, they use solvent base, and they start in 1995, 96, they start with the water-based product and develop this to the day today. Okay. Pero los países van cambiando a medida de que cambie una legislación. Por ejemplo, en Chile lo hacen así. Y en Chile ya tienen una bodega donde está base solvente, o sea, una trasbodega fuera de la tienda. Si alguien requiere una pintura base solvente, tiene que ir hasta la bodega a sacarlo. ¿Por qué? Porque ya existe una legislación donde la mayoría de los productos deben tener esas nuevas tecnologías base agua. Y bueno, allá al otro lado no nos están oyendo porque estás lejos, pero nos dice Andrea que los países van cambiando en la medida en que va cambiando la legislación. Por ejemplo, nos dice que en Chile ya hay inclusive una bodega separada para los productos base solvente y la gente tiene que ir a buscarlos a otra parte porque ya hay una legislación. No. O sea, los vendemos en las tiendas, pero hay una bodega donde existe ese tipo de productos. O sea, es diferente. el Sodimac tiene que ir a sacar ese producto para entregárselo al cliente. Ok, que nos dice que los venden en las tiendas, pero hay una bodega donde quien los vende tiene que ir a sacar el producto para entregárselo al cliente. Andrea say about the regulation in Chile. The normalization in Chile is different. Sodimac or Homecenter in Chile sell the solvent-based products, but use another storage, another warehouse when is selling the product. The seller go to this warehouse, take the product to sell. No in the store. No in the store. Oh, okay. In another warehouse. Mm-hmm.
Oh, okay. Yeah. But Europa la legislación ya es así de, pues creo que no, porque todavía da un porcentaje de quienes compran base solvente y base agua. In Europe, is the same or is different? no, in Europe we have also solvent and water-based product, but the most customers use the water-based product. The industrial producer, they use only water-based products, and you can use the solvent also, and but the most user from the solvent-based product are the carpenters. Carpenters. Yeah, not carpenter, the painter. Ah, the painters. Painters, yes. Painters. Yeah. No, nos dice que allá pues está la opción de que la gente puede usar base solvente, base de agua. Por ejemplo, los consumidores industriales están usando todos base de agua. Y él dice que pues los pintores en general, los pintores generales sí usan todavía el sistema base solvente, pero como ven el mercado es 90% base de agua. And Pero la legislación no es tan estricta como la de Chile. the solvent base are only for painting, for spraying with pistol and pump and everything. Everybody use a water-based product. Painting is with brush and roller. Roller, brush, Okay. they use also the solvent, but when you in industrial production with pumps and spraying and guns and everything, they use only water-based product. Nos dice Edward que en Europa se usan los sistemas base solvente, pero para aplicaciones a brocha, rodillo. Pero lo que tiene que ver con aplicación a pistola, todo es base de agua en Europa. Toca tratar de comunicar el tema aquí para quitar ese mito que hay, que si la pintura no huele, no es buena. Pues toca trabajar más en eso. Nos dice Andrea que toca que trabajemos, y este es un mensaje para todos los que estamos aquí conectados, que toca trabajar realmente en acabar ese mito que si la pintura no huele a solvente, que es mejor el base solvente, que la base de agua no da las propiedades. Yo lo alargo un poquito. Dice, she said that we need to work about the meat, the fall down the meat to around the water-based system. That the odor, the paint is good if the have odor. No, the only problem what you can get, but you can get it also on the solvent-based product. When you have a contamination, then the odor is not so good. But on a normal product, the water base, you smell nothing, the odor is okay, and by the solvent you have had quake. No, Andrea understand that, but she say that it's in the consumer mind. Ah, okay. The consumer mind is the meat. Yes. Ella entiende lo que tú me estás diciendo, perdón, ¿le escuchaste? No, que básicamente el problema es cambiarlo, y eso lo entiendes tú. Hay que trabajar en el mito. I give you an example. In the past, in Europe, they use more solvent-based products, while it's allowed to put a lot of solvent in the product. And 2007, we get an order from the government that we have a border for use a solvent in the product. We didn't. It's not allowed to use more solvent. And 2010, they reduce also the solvent, and this is why the solvent is go back, and everybody use the water-based products. Okay. A ver, la legislación ha venido cambiando en Europa. En el 2007 hubo un control y se redujo la cantidad que se pone dentro de la pintura.
y en el 2010 ya prácticamente la orientación es a usar solo sistemas base de agua. We must write on our technical data sheets how many solvent is in the product. And there exists a border, for example, 450 grams per liter, yes, for example, then you must below this border. Okay, 40. It is different for the products, yes. Pero ellos tienen la obligación de poner en las hojas técnicas el contenido de solvente que tiene. Por ejemplo, pueden ser 480 gramos por litro, que es realmente una medida del VOC. Ellos tienen que ponerlo en la hoja técnica por obligación. Okay. Acá hay una pregunta. Okay, another question. Hola, buenas tardes. Si tengo aplicado un producto de polvo abierto en una madera, ¿cuál debería ser el proceso para aplicar Fina Plus? Hay una pregunta que hacen y es que si tienen aplicado un sistema de polvo abierto en una madera, ¿cuál es el procedimiento para aplicar Fina Plus? The question is if we have an application with open pore and we want to apply Fina Plus, what is the procedure, the process? The process is for cleaning the no, you must sand it correctly first time, the wood, and when you use a soft wood, then after the cleaning, after sanding and after cleaning, it's enough to brush 2 times Fina Plus. Él dice que se recomienda lijar ligeramente la superficie, luego limpiarla y darle 2 manos de Fina Plus. Que eso es suficiente. Okay. Go. The application quantity is 120. Question, una pregunta, adelante. Ahí en la diapositiva veo una característica que dice low wood, ¿cierto? ¿Qué significa precisamente? Pues traduce literal bajo madera, algo así, pero la fibra, ¿cómo qué función cumple esa característica en el producto como tal? The question is about the low wood fiber stringing. What is the meaning? Yes, the fiber. Normally, the fiber is when you have a not correct sanding. Then the fiber is glad. You feel it's everything okay, and when water goes on the wood, the fibering goes up. Yes, and Fina Plus cover a little bit the fibers that they didn't absorb so much water, and this is why the low wood fiber straining didn't go so much up. Okay. Nos dice que, a ver, eso es un problema que se presenta desde el lijado. Cuando no está bien lijado, los sistemas base de agua impregnan más, penetran más en la fibra y entonces la levantan. Ahí se requiere un proceso de lijado más, digamos, eficiente. Temprano en la mañana hablando con Edward nos decía que en los procesos de lijado uno debe recomendar cambiar las lijas, o sea, avanzar en las lijas para pulir en 40 medidas. O sea, si yo estoy usando una lija 100, no debo pasar de una a las 180, sino pasar a 140, ir de 40 en 40. I'm explaining about the 40 to 40 in sanding degrees. The correct sanding is very important when you use water product on the wood. Que el lijado correcto es muy importante cuando uno utiliza productos base de agua para que las fibras no se levanten. Entonces lo de la pregunta es
realmente se refiere a que si no hay un proceso de lijado correcto, se puede correr el riesgo de que se levanten esas fibras y entonces requieran un lijado adicional para poder nivelar la superficie. Okay. Sí, buenas tardes. Sí. Ese FinaPlus, después de que lo haya aplicado, ¿a qué tiempo le hago mantenimiento? After the application of FinaPlus, when it's in the normal use, what is the time to the first maintenance? After the question is on south side or north side, a lot of rain, a lot of sunshine. This is a little bit different, yes. When you have on places where no weathering and nothing, 5 years. Él nos dice que, bueno, hay situaciones críticas dependiendo de la orientación con la luz solar y todo eso, pero él dice que en aplicaciones bien hechas puede durar hasta 5 años. ¿Mantenimiento preventivo es cada 5 años? But on the south side, on the weather side, between 2 and 3 years. Yeah. Pero él dice que normalmente se puede hacer mantenimiento entre 2 y 3 años. Entre 2 y 3 años se puede hacer mantenimiento. This application is no include deckings. No, include deckings, no. Y esta aplicación pues es para muchos elementos, pero por ejemplo para pisos no aplica. Ustedes saben que en pisos uno está sujeto a la abrasión, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero una aplicación bien hecha, nosotros no damos esa garantía, pero tenemos cantidad de elementos que se han demorado muchos años en hacerle mantenimiento y están buenos. Por ejemplo, el Jardín Botánico en Medellín, después de 7 años le hicieron mantenimiento. Al puente de Occidente se tardaron 4 años para hacerle. Y tenemos elementos que se han demorado hasta 10 años, como la caja de madera también. Aquí hemos pintado en Bogotá la Cámara de Comercio, la Federación Colombiana de Fútbol, entre las obras visibles. Y han pasado los años y han estado perfectas. Sin embargo, pues nosotros uno no puede botar esa garantía porque uno no puede asegurar el uso que le dan. Pero realmente el producto bien aplicado tiene muy buena durabilidad. ¿El comportamiento de un base solvente o un base de agua relativamente es el mismo o da más durabilidad el solvente? Nos hacen la pregunta acá que si el comportamiento de los sistemas a base de agua o a base de solvente es el mismo o es diferente. The question is the performance of the systems water-based and solvent-based against is different. It's different, yes. In the end of the presentation, I give information about the solvent and about the water-based products. And then you can see the difference. But durability is more or... From the water-based product, we have a better elasticity. The solvent-based product is a little bit harder. But when you have no film, this is no problem. But when you have a product with a film, with a high build film, you can get crackings. Yes, when you have a harder product, what have no elasticity, then you can get crackings. But it's similar the performance. The performance is similar, yes. Okay. Él dice que el desempeño es similar, pero depende mucho de los espesores que uno utilice en la aplicación. Realmente esto es para muy bajos espesores. Pero si usted da espesores más grandes, puede estar sujeto a que como los cuerpos se mueven, pueda tener algún comportamiento anómalo de que se rompe o que no sea, que pueda pierda algo de flexibilidad, pero en general funcionan parecidos. Okay. Normally has the solvent-based product a little bit better addition than the water-based product. Nos dice que normalmente los sistemas base solvente tienen ligeramente mejor adherencia que el sistema base de agua. But we make products there we combinate solvent-based and water-based products. The good addition and the addition to the wood and the addition to the acrylates. This is a hybrid system. Hybrid systems. Works okay or? Fina hybrid, for example, is a hybrid system.
And the most industrial products are hybrid systems. Dice también que hay, pues hay diferencias en la adherencia, pero que hay sistemas híbridos que se combinan usando un sistema base solvente y un sistema base de agua encima, pero que eso funciona, Por favor, se están escuchando varias conversaciones, por favor los apagan. Bueno, go ahead, please. Okay, here's some samples about for the application with Fina Plus. You can paint wooden houses or carports only exterior. We have biocide. It's enough 2 or 3 times to paint with Fina Plus. Acá vemos unos ejemplos de una casa y de un porche o un garaje en madera para carros aplicado a exteriores con Fina Plus, que tiene protección con biocida y se aplican entre 2 y 3 manos con muy buenos resultados. And the water-based products, you can paint some carport on one day. Y usted puede pintar, por ejemplo, el porche o la casa, el porche con el sistema base de agua en un solo día. Yes. With the solvent-based products, you need 3 days. Si en vez de usar el sistema base de agua, usa el sistema base solvente, necesita hasta 3 días. This is from the drying time. Y eso es por los tiempos de secado, que realmente en el base de agua son mucho más rápidos. Okay. Sí. Hola. Sí, adelante. Sí, tengo una pregunta. Ok. Por ejemplo, gusta mucho el producto para pintar mesas de cocina, que va a tener contacto con alimentos. ¿Al cuánto tiempo se puede pues, ya tener contacto con los alimentos directamente del mesón pintado con Profilan? The question is, the people looking for coatings for protect tables in kitchens. The contact is with melts, but we have no product for kitchens, for kitchen tables or something. For kitchen tables, you need a 2-component polyurethane. Okay. Dice Edward que nosotros realmente no tenemos productos para alimentos, para que vayan a estar en contacto con alimentos, que para eso se deben recomendar productos en 2 componentes como poliuretanos. Las mesas donde van a estar lo que está en contacto con alimentos. Is because of bioxide content. Biocide? Because this produce contain no, for the kitchen it's not good biocide. Okay. No. Sí, es que para las cocinas no son buenos los productos que tienen biocidas, porque pueden llegar a contaminar alimentos. Biocide is better not to use indoors. Dice que los biocidas no son buenos para usar en interiores. Okay, go. Okay, we have the next product, also a water-based product, call it OPAC. This is have a protection against fungi and algae, and we have 2 base products from this, and you can create a lot of 1,000 different OPAC colors, and this product has an excellent or a very good addition also for PVC, for wall, for metal, and is tested after the DIN EN European norm 927. The application quality
quantity is between 100 and 180 milliliter per square meter in 2 times. Okay. Rutgers también tiene un sistema de pinturas que se llama opaque. Y cuando dice opaque es que cubren, es para las aplicaciones donde la madera no va a la vista. Hay algunas aplicaciones, en nuestro país no es muy recurrente, pero en muchos países, por ejemplo en Panamá sí se usa mucho madera que se tapa completamente con pinturas que cubren. Y el opaque tiene pues protección biocida contra hongos e insectos, y tiene una cosa muy buena, que es un sistema con 2 bases. Una base... No insectos. Que no insectos, discúlpeme. Only hongos, fungi. Fungi and algae. Fungi and algae. Perdón, es que tiene protección contra hongos y algas, corrijo. Y es un sistema que viene como el sistema arquitectónico, con bases y pastas, para el sistema matices, con bases y concentrados. Tiene 2 bases, una para los colores cubrientes y otra para los translúcidos, y se puede generar un universo ilimitado de colores. Este producto es un producto que promueve excelente adherencia, aparte pues de la protección biocida contra hongos y algas. Da muy buena, siendo un producto pigmentado, da muy buena protección a la luz ultravioleta. También tiene pues alto cubrimiento, porque pues es un producto que dispersa bien la luz, y cumple con la norma DIN 927 para recubrimientos. El rendimiento de este producto está entre 100 y 180 mililitros por metro cuadrado. Carlos. Señor. ¿Por qué no nos enfocamos un poco en lo que manejamos en el portafolio actualmente? Porque en tiempo podemos estar cortos, podemos terminar a las 3, entonces para que le demos énfasis sobre todos los productos que tenemos acá en el país. Okay. Say Andres. Andres is the manager of the business in Homecenter. Say that put focus in the produce that we sell in the stores, like Color Plus, Fina Plus, and Concentrate 700. La diferencia, Carlos, y sobre todo la diferencia contra los sistemas tradicionales. Okay. Vamos a eso para que vamos a tener polo abierto. Okay. Nos dice que hablemos, speak about the difference between open pore and traditional system like lacquers, enamels, and other system that we use in our country. What is the difference between Profilan produce and this produce? Okay. The open pore system is necessary for the water whose penetrate across the paint into the wood, and the same return. When it's raining, the water is absorb the paint and Pass the wood across the coating and go to the wood. Yes, absorb the water. When the sun shines, the water want to go outside against. And push Yes, and this is why we need an open pore system, that the water, the dust can cross the paint. Okay. And a closed system is, for example, is polyurethane. This is a very closed system, and there go no water across the paint. Okay. And you cannot use for exterior a very closed system. You need an open pore system. A ver, respondiendo la inquietud que nos planteó Andrés, nos dice Edward que los sistemas de poro abierto son necesarios en las aplicaciones para evitar que el agua, por ejemplo el agua lluvia, penetre en el recubrimiento y llegue a la madera. Esa agua llega en estado líquido, pero después se evapora y genera una presión de vapor
que empuja y levanta los recubrimientos, dañando la adherencia y deteriorando el sistema. Los sistemas tradicionales son películas de poro muy cerrado que no permiten hacer eso, y entonces por eso tienen mal desempeño. I give another example. When you have a wood house or a wood door or wood window, in the house, in the inside, you have a lot of water from cooking, from the bedroom, in the night when you sleep, you get a lot of water. This water must go outside from the house. And this cross the paint, cross the wood, and cross also the paint and go outside. And this is why we need an open pore system. When we didn't have this, the water stay in the house, and you have everywhere on the corners and mold. Okay. Él dice que, por ejemplo, en las casas de madera o en las casas en general se produce humedad por la preparación de alimentos, por la misma respiración y transpiración nuestra, de varias maneras hay agua en el ambiente, que esa agua va y llega a la superficie de la madera, penetra la pintura, pasa la madera y busca salir al otro lado, y eso deteriora los recubrimientos. Por eso ese es un ejemplo de por qué se requieren sistemas de poro abierto. And this is also why the water-based product is better than a solvent base. The solvent base has a higher is closer than a water-based product. And in the past, the problem was on the windows, for example, when water is going inside everywhere, it cannot go outside from the wood, and the mold and the wood is get damaged under the paint. Okay. Cuando esa humedad no sale y se queda atrapada, forma hongos en la superficie y deteriora la madera. Él dice que por eso los sistemas base de agua son mejores que los base solvente, porque los sistemas base de agua mantienen más abierto el poro. Okay. Aprovechen si tienen más preguntas. Sí, buenas tardes. Sí. Los productos Profilan sobre materiales como el bambú, la guadua o la famosa caña brava, ¿cómo se comporta? Porque esos productos tienen como una pequeña película encima y son como brillantes. ¿Cómo se comporta el Profilan en esos productos? Okay. It's the same question Yes, in bamboo, the morning. yes, Bamboo and bamboo guava. has a very hard skin, and the skin doesn't absorb the paint, and the paint drop down from the skin. You must remove the skin before you can paint the bamboo. A ver, el bambú tiene una superficie, una piel, una superficie muy dura, que es difícil de penetrar, y eso dificulta la adherencia de los recubrimientos. We need sanding the surface. Yeah. Y entonces, por lo tanto, es recomendable, se puede pintar, y en Colombia usan mucho Profilan, sobre todo hemos visto que usan el Amplus, el que más adherencia da, que nos ha dado es el Amplus, pero se requiere dar un lijado suave con una lija fina para promover un perfil de anclaje sin dañar la apariencia del bambú. Se recomienda una lijita muy suave, muy fina, y con eso se logran buenas adherencias. Si yo lo aplico en un sauna, ¿al cuánto tiempo de secado? La diferencia entre si aplico el base solvente o el base agua, ¿qué ventajas hay en esa aplicación para usarlo? Aquí nos hace una pregunta que si se aplica en un sauna, ¿al cuánto tiempo de secado se puede usar? The question is, if you apply in sauna... on the inside nothing, and the outside a thin layer system, that the water what's crossing the wood can go outside very fast. Okay. Ella dice que los saunas al interior no se pintan en el interior, que se pintan es afuera. O sea, afuera del sauna, por ejemplo, el deck y los elementos que hay que dar un buen espesor.
un buen espesor, pues porque eso está sujeto a la humedad, pero que el sauna como tal adentro no se pinta. Al interior, no se pinta, al interior, es al exterior. For outside you can use 2 times Fina Plus. Usted en el exterior puede usar 2 capas de Fina Plus. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Una pregunta. Tengo entendido que el producto Tarima es transparente, si no estoy mal. ¿Puedo aplicarle uno de los productos con color y luego aplicar el Tarima o no se puede? El Tarima no está en el portafolio nuestro, pero lo que entendemos... La pregunta es, ¿puedo aplicar el Color Plus y luego el producto Tarima independientemente que no sea de Profilan? The question is about another product of competitors called Monto from Spain. For Spain, do you know this product? Tarima? No. Tarima, No. Erika, por favor. ¿Qué producto aplicar en sí? O sea, porque si el Tarima es base de agua, pero entonces como este es de Monto, o sea, no trae como la misma, o sea, el mismo químico que el de nosotros. Entonces, si es base de agua puede ser, pero si es base solvente no, porque no sé qué componente tenga el Tarima. Pero es brillante, es azul o es... El azul. Ok. Realmente, a ver, en este momento es una pregunta difícil de contestar porque uno no conoce bien los productos de las otras casas fabricantes y ahí pues no nos atrevemos a dar una recomendación. Yo pienso que eso lo tendría que hacer tal vez un ensayo, pero no estamos como en condiciones de contestarla porque no lo conocemos bien realmente. Nuestra promotora... La recomendación cuando hay un producto aplicado que es base solvente y ya queremos iniciar con un producto base agua. Y pero ese solvente es poro abierto o forma película. Es poro abierto. Okay. What is the recommendation when we use first a product that open pore and we need use another product to repaint? What is the recommendation? With the same product, always the same product. Yes. Okay, es que usar el mismo producto. Si es poro abierto no tiene problema, otro de poro abierto. You must sand it a little bit, and you must looking the addition from the old paint. When this is, then you must clean it and repaint with the same product. Que dar una lijadita suave y pues hay que de todo tener presente la adherencia de un recubrimiento sobre el otro, pero que el procedimiento es simple, lija, limpia y aplica. Pero una lija suave. Pero un ejemplo, el base de agua del Monto se puede aplicar encima del base solvente de nosotros. No, porque es que sean de la... O sea, tiene que ser de la misma base de agua. O sea, encima de base solvente no se puede aplicar un ejemplo de Monto base de agua no. Nos hace una pregunta si un sistema base de agua de otro fabricante se puede aplicar sobre, digamos, Profilano al revés. The question is, we have an application with Fina Plus, and we can apply over another water-based system produced with other maker. Yes, for another producer. Water-based or solvent-based. Water-based, yes, you can do this, but when you have a problem, reclamation or something, yes, repealing or something, then it's always the problem who makes the mistake. As the one said, no, this is not my problem, and the next said, this is not my problem, and you have no guarantee. Normal, any water-based product works. I can repaint a product with thickens paint, and
I can repaint it with our products. Normal, is this no problem. But when you get a problem, bubbles or something, yes, it's not a problem from the product. This is a problem from water. But when who do you want to call? Do you want to call the company from the first layer, or do you want to call the company from the second layer? And nobody give the guarantee. responsibility quality. Nos dice que vea, normalmente eso puede funcionar, que uno puede aplicar un sistema de base de agua y después otro sistema de base de agua, eso puede funcionar. Pero eso trae consigo un problema. Si de pronto algo no sale bien, usted no tiene realmente a quién hacerle la reclamación para la garantía. Entonces eso se vuelve un problema. ¿Ok? En cuanto al comportamiento con la salinidad, ¿el producto es estable o tiene algún problema? Nos hacen una pregunta acá, que cómo es el comportamiento en un ambiente salino. The question is, how is the performance when we have weather with salt? With salt is normally no problem. You have the warranty time is a little bit shorter than by normal weathering. Salt is very aggressive, and the paint lost in 1 year between 5 and 10 microns from the salt water. 5 and 10 microns of thickness. No dice que normalmente no hay problema, pero la sal es muy agresiva. Y eso normalmente si uno va a aplicar ahí, tiene que recortar el tiempo de garantía y tratar de dar espesores más o menos 20 or 40 microns. Yes, when you have a thin layer system with 30 microns, after 5 years or 6 years you have nothing. Yes? Que si usted aplica espesores alrededor de los 30 micrones, no va a tener, normalmente no tiene problemas, inclusive hasta en tiempos de 5 o 6 años. Pero entonces ahí lo que se requiere es un espesor alto porque la sal es muy agresiva. This is theoretical. Critical. But practical looks a little bit another. You have always cracks everywhere, and that go this a little bit faster. This between 5 and 10, this is a theoretical thickness what you lost in the year. Yes, but in the real world looks a little bit. 1 year, you need to repaint. Yes. Okay. Dice que esos son datos teóricos, pero realmente usted debería de repintarlo al año. Pero que la teoría dice que se comporta bien. Okay. ¿Son productos que le puedan mantener en inmersión del agua? Una barca. De cuestiones, hay una pregunta si los productos estos productos aplicados de Profilan aguantan inmersión en agua, por ejemplo pintar una barca, un barco, un bote. Sí, un pequeño. Un bote. The question is, we paint the boat and we can use Profilan to on the water. On the water. No. It doesn't work. No, que no se puede. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, tenemos una preguntita por acá. Claro. Hace un tiempo nos pasó un caso muy peculiar con una señora de Medellín. La señora tenía un techo, pues lo hizo construir como si fuera una terraza en madera, pero no impermeabilizó antes de poner la madera del techo.
y no nos dijo pues eso, nos dijo que quería pintar un techo que le quedara como un techo. Entonces nosotros le ofrecimos Profilan. Lo que pasó fue que ella necesitaba que el techo fuera totalmente impermeable, porque no tenía pues como impermeabilizante abajo. Y a los días vino a hacernos el reclamo, pues ella no nos dijo desde el principio que tenía que ser impermeable, pero se supone que el Profilan debe repeler el agua, ¿no? Porque dejó absorber el agua y dejó entrar el agua a la sala de la casa. Bueno, la pregunta, the question is, a customer go to a store and looking for a protection over roof, but roof in wood. Wood, yeah. The roof in outdoor, outdoor the roof, yes. In wood. Yes, in wood. The problem is the water cross the wood, and the reclamation is now the problem. Yeah, it's right. Yes, normally in Germany you call it Schindel. Schindel. This is pieces from wood. Okay. Yes, and the water is dropped down from this. Yes, you can paint it also. It's right, but you need. You do it as a cheaper over wood. Yes, no directly wood to weather. Normally you can do this. This is not the problem, but you must under the wood you must plastic, and you must have a distance between the plastic and the wood that the air can cross everything and take the water away. Okay, nos dice que a eso sí se pueden usar maderas para ese tipo de aplicaciones, pero más allá de eso necesita lona asfáltica debajo con cámara de circulación de aire para evitar problemas. Así se puede hacer. We can use Profilan in this wood or not? Yes, why not? Yeah. Sí, que se puede usar el Profilan encima, pero tiene que tener el aislamiento por debajo de la madera con la lona asfáltica y la cámara de circulación de aire. Ok. Sí, muchas gracias. Okay. One to opaque. Opaque is not. Opaque has no isolating properties. Yes, you must against tannin or something. Yes. Nos dice que el opaque no tiene las propiedades de aislante, de aislante, que es isolates. No tiene propiedades de aislante. Bueno, Carlos, una pregunta. Sí, señor. ¿El opaque no vamos a codificar de pronto en las tiendas? Por ahora no. Por ahora es un producto que lo vamos a probar en el mercado colombiano, pero todavía no tenemos proyectado codificarlo. Estamos. Es un producto para madera. This produce is latex. Is like architectural produce, so it's different. Opaque. Opaque is different. The question is latex. Latex? Latex, or similar la architectural water-based produce. No, this is not latex. This is acrylat. Es un producto acrílico que tiene la bondad de tener muy buena adherencia, que él lo dijo ahora, muy buena adherencia sobre diferentes sustratos, pega sobre PVC, sobre madera, sobre paredes, sobre metales, y tiene muy buena resistencia de retención de color, muy buena resistencia a intemperie. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Me están haciendo una pregunta al muchacho. Sí. Yo tengo la madera pintada con el base solvente. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para poder pasar al vaciado? Pero ese base solvente es poro abierto o poro cerrado. Poro abierto, poro abierto. Okay. The question is, we have a timber with coatings open pore.
With what? With a coating open pore. Yeah, okay. Solvent base. Okay. We need change to water base. What is the process? It's no problem. You must sand it. You must clean it, and you must looking for the addition from the old paint. When this is everything okay, then you can repaint with water-based product. Dice que But no. another way is not good. First time water-based and then solvent-based is not good. The problem is the water-based product is very elastic. Okay. And the solvent base is harder. And the first layer is water based. They move very good with the wood, then gets cracking on the solvent based product. Okay. Nos dice que como tú lo planteas es fácil. Solo una lijadita suave, limpieza y chequear y mirar que la adherencia esté bien y no hay problema. Pero al revés, si tú lo aplicas sobre base de agua, el base solvente, puedes tener dificultades. ¿Por qué? Porque el base de agua elonga más que el base solvente. El base solvente es más rígido. Entonces el desempeño va a ser inferior porque seguramente terminará desprendiendo el recubrimiento base solvente. But this is not necessary for a thin layer system. Only when you have a thick layer system. Pero dice que realmente pues esto no es necesario si el espesor es muy delgado. Si usted tiene espesores gruesos, sí va a tener ese problema. Okay, here samples from application rates. Concentrat 700, water or solvent base for softwood normally, and 2-time Profilan opaque. Acá tenemos un ejemplo de una casa que es la casa de Edward precisamente en Alemania, que fue protegida con concentrado 700 sobre una madera blanda y protegido con opaque a 2 manos. This is only for white, for light and pastel colors. You need an isolating product against the tannin. Cuando uno utiliza estos sistemas en blancos o tonos pasteles, requiere utilizar el aislante como el Secure para evitar el efecto de los taninos que migren y coloreen el recubrimiento. For dark colors, it's enough 2 times opaque. Los colores oscuros, no, solo 2 manos y listo. Here on this picture is a sample, the cladding, the balcony, this little house here, the roof is everything with opaque. Ahí como pueden ver tanto la fachada como el balcón, los techos, todo lo que está ahí a la vista está pintado con opaque. And this is 7 or 8 years old. Y eso se hizo hace alrededor de 7, 8 años. I'm not repainting. No repainting. Se hizo hace alrededor de 8 años y no ha necesitado repintarse. Y miren que es a exteriores. And this is the south side, the weather side. Acá. Y esa es una cara que le da el sol. We have a new product. This is similar to opaque, but this product you can use it for intermediate coat and you can use it also for top coat, and this product has very good isolating properties. El Secure es un producto que puede ser utilizado como producto intermedio cuando lo vamos a sellar los taninos, pero también puede ser utilizado como acabado final. Application rate is 2 times, but we have this product only in white,
we can create only white, pastel, and white, pastel, and clear colors. Light colors. Okay, light colors. Este es un producto muy bueno, se aplica en 2 manos y es excelente para aplicar cuando tenemos colores blancos, pasteles y colores luminosos o claros para nosotros. Here also a sample. This house is built in Russia, and we made this not with Concentrat 700, we made this with Prevent against blue stain and fungi, and 2 times with Secure Isolierlack. Only Secure. Only Secure, 2 times. Okay. Mire, aquí tenemos el ejemplo de una casa que fue protegida con concentrado 700, base de agua, esas son maderas blandas, concentrado 700 base de agua y 2 manos de Secure solo. Y o sea, es un ejemplo de se utiliza como acabado final. Okay. Application conditions. The moisture from the exterior wood must be between 16 and 18%. For windows and doors, 12 or between 12 and 14. Acá vemos ya con lo que son las condiciones de aplicación en lo que respecta a la humedad que tiene la madera. Lo usual es aplicar en humedades, porcentaje de humedad de 16 a 18%. Ya en lo que son puertas y ventanas se puede trabajar con humedades de 12 a 14%. The best conditions for the humidity is between 50 and 75%, and the temperature is between 18 and 20 degrees. La humedad relativa del aire más apropiada está entre 50 y 75% para tener buenas aplicaciones, y las temperaturas entre 18 y 20 grados centígrados. Sabemos que en nuestro país, pues la mayoría del territorio tiene temperaturas más altas, pues, exceptuando Bogotá, Manizales tienen temperaturas más altas. Hablando con Edward, nos dice que no hay problema, que cuando las condiciones de temperatura son más altas, el producto se puede diluir entre 1 y un 3% con el solvente adecuado, bien sea en este caso agua, que es el que requiere el sistema. Here in Colombia, you have a very warm, higher temperature, then it's better. You dilute a little bit the water-based product with 1 or 2 or 3% water, then the drying time is not so fast and you get a better surface. Sí, que con esa dilución realmente el secamiento es muy rápido, igual es muy rápido. Diluciones, como les decíamos, entre 1 y 3% con agua. The brush is very important. You must use acrylate brush for acrylate paint. Dice que la brocha es muy importante, que se deben usar brochas acrílicas o lo que llamamos nosotros aquí brochas para productos base de agua. Si va a aplicar base de agua, uso brochas para productos base de agua. Profilan Teoma. This is a solvent-based product for garden furniture or deckings, and this is without biocide. El Profilan Teoma es un producto muy usado en ambientes tropicales para proteger muebles de jardín y decks, pero el teoma como tal no tiene protección con biocida. This product has a very good penetration, moisture regulating, is very open pore system. The quantity for brushing
between 40 and 60 milliliter per square meter. Este es un producto de excelente penetración. Ayuda mucho a tiene el poro muy abierto, entonces ayuda mucho a regular la humedad que circula en la madera y pues tiene muy bajo olor cuando está seco, es de poro abierto y tiene un rendimiento entre 40 y 60 mililitros por metro cuadrado. ¿Por qué no tiene biocida? Why this product don't have bioxide? We have two products. We have Teoma without biocide, and we have Teoma Plus Outdoor with biocide. Outdoor. And you can use this also indoor. O sea, para interiores, como en interiores, en Europa hay restricción para usar biocidas. Ellos lo tienen sin biocida, pero en Colombia, que el ambiente es tan húmedo, nosotros tenemos los dos. Tenemos Teoma y Teoma Plus. El Teoma Plus, ahora vamos a ver, es el mismo, pero con biocida. Ok, go. Una pregunta. Sí. Es que tengo una madera, digamos, que está expuesta a una humedad constante y la quiero impermeabilizar. ¿Qué producto, qué procedimiento debo hacer para, como tal, evitar que la madera se me pudra? The question is, he has a timber continuously in wet weather, very wet weather. He needs the process to protect this timber and avoid that, avoid putrefaction, excuse me, damage, the damage, the biological damage, attack, fungi. Is the wood gray in the moment, or they have attack by only or something? High humidity weather. High humidity weather. There is by high humidity weather you have when you have a very high moisture in the wood, you have with an addition problem. He must looking that the wood moisture are not more than 18 or 20%. When the sun come outside, normally the wood is drying. And I don't know why he has so much moisture in the wood. He need a process to impermeabilization. Is possible or not? What for? Impermeabilization. How can say you impermeability of wood to avoid the humidity cross the wood and attack? An attack from water? The wood is in weather with high humidity. Okay. He need protect against the biological agents. Okay. The best way is he use Concentrat 700 and a thin layer system, Fina Plus or Color Plus. Al principio, porque digamos la respuesta es larga porque no teníamos claro cómo manejar la pregunta, pero la alta humedad genera problemas para la adherencia de los recubrimientos. Realmente impermeabilizar es muy difícil en ese ambiente, pero dice Edward que para proteger que la madera no se pudra, que fue uno de los cuestionamientos que tú hiciste, uno puede utilizar Fina Plus o Color Plus en espesores muy delgados para que pueda transpirar la madera. The timber has this earth contact with the bottom or something. And with the earth, with the ground. On the floor.
No, the ground. The ground outside. ¿La madera está enterrada o está en el piso? ¿Cómo es? Sería en un ambiente muy húmedo, dependiendo. Pero en contacto. Si esté enterrado o no. Ah. Es más un ambiente de constante humedad. No. Como páramo o donde llueva mucho. Ah, okay. No, the timber is in weather with high humidity. Is the problem with high humidity. How much is high humidity? 80% or more. When you have so high humidity, you have normally the wood absorb the water from the humidity until 30%. This is what I mean. Then his wood has near by 30%, and with so high moisture in the wood, he has an additional problem with the paint. I think for this problem is better when he use an impregnation product with pressure, autoclave. Okay, bacon and pressure. Yeah. Bacon and pressure. Okay, vea, nos dice, la madera absorbe humedad hasta el 30%. Pero es un problema, como dijimos, un problema grande para la adherencia. Él cree que para esas condiciones es mejor usar madera que haya sido impregnada o inmunizada en vacío presión. O sea, ya una madera inmunizada. Ok. Sí, bueno, la otra pregunta es, ¿por qué nuestro producto incoloro o base solvente no nos sirve para el exterior? ¿Es el único que another question is why our product Color Plus, colorless, don't use in exterior, in outdoor? We have colorless. We have no protection against the UV from the sunshine, and the UV is crossing the colorless paint and damaged the wood. The wood gets gray under the paint. Porque el incoloro no tiene la protección contra la luz ultravioleta de la luz solar, y entonces los rayos de la luz solar pasan a través del recubrimiento y llegan a la madera y la grisan y la deterioran. Por eso es que no se recomienda. Sin embargo, hemos visto, y ya esta es una aclaración que yo hago más allá, que mucha gente igual uno le advierte y lo compra. Nosotros tenemos clientes en la costa atlántica que no usan sino incoloro y lo compran mucho. Ok. Otra pregunta, dependiendo del tipo de madera, varía si lo aplicamos en base solvente o base agua. The kind of wood is important when we select water-based or solvent-based product. The kind of wood is the same, use pine, oak, or another kind. Okay. No difference. No difference. No different. You can use water-based and also solvent-based products. The addition or something and the penetration is near the same, but we must looking for the future, and the future are water-based products. Okay. No, él dice que no, que eso es indiferente, que realmente lo que hay que mirar es como el futuro, porque el futuro es base de agua, pero que es indiferente usar sobre las maderas el sistema base de agua o el base solvente. Ok, más preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo? The time is over. Time is over. But you can explain this about teoma because it's really important. Okay. This is important. Okay. Yes. Okay. Go. The application for hardwood exterior for deckings. Okay. The hardwood is so hard
we have there no penetration from the paint. I offered that 3 sides from the wood you paint it left, right, and from the bottom. Then you build your decking and you wait 6 or 8 weeks. Then the surface from the hardwood is a little bit smooth and not so hard from the weathering and everything. And then you must clean it and then you paint it. Then you have a better penetration and a better addition from the paint. Bueno, esta realmente es una diapositiva importante y aquí vamos a terminar, pero uno de los problemas es pintar los decks. El teoma es muy bueno para los decks, pero nos dice Edward que es muy importante a la hora de pintar un deck, pintar los costados y el fondo y dejar la madera de 6 a 8 semanas y ahí pintar la parte superior, que la madera haya cogido las características de dureza y con textura que debe tener, y con eso se obtiene un óptimo resultado en proteger decks. When you have a hardwood and the surface is very hard and you paint it 2 times or 3 times with Teoma or the Teoma Plus, then you have no penetration and then you get a film. Dice que cuando uno no lo hace correctamente y aplica 2 o 3 manos, no va a tener penetración y va a tener formación de película, que eso nos lleva a un problema complejo en pinturas que se llama bloqueo, que es un secamiento superficial, pero que por dentro del sistema los solventes están atrapados y el sistema no ha curado, y entonces eso no tiene ningún funcionamiento. Yes. Is this understand? This is very important, yes, I think. Okay. Que él dice que entender esto es muy importante para tener buenos resultados. Ok, listos. Les agradecemos mucho a todos. Desafortunadamente el tiempo se acabó. Esperamos tener más adelante una charla que ya nos lleve a otro nivel y poder seguir creciendo en el conocimiento de recubrimientos para maderas. Ok, hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye. Ok.